Bienvenidos de nuevo y bienvenidas a esta conversación disfrutable, chévere, definitivamente una conversación que esperamos les agregue mucho valor donde quiera que te encuentres. Esta es una conversación de esa que nos permite caminar, trasegar por la vida. Quiero hoy presentarles a un par de personajes que nos han acompañado durante muchísimo tiempo, durante estas conversaciones. Ustedes ya conocían a Camilo. Camilo, bienvenido. Hey, buenas tardes, noches y días para todos. Muy contento de estar acá compartiendo otro episodio más de estas conversaciones. Nuestra compañera Nana hoy no está con nosotros, está en un periplo por tierras lejanas. Esperemos que le vaya muy bien. Españoletas, tío. Y luego estará pues por acá con nosotros acompañándonos en estas conversaciones. Pero hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado muy querido de hace muchos años que conocemos hace años, Milenios. cuando todavía tenía los dientes de leche. Pero hoy con él vamos a compartir acerca de un tema muy interesante. Entonces, antes de eso, vamos a saludarlo. Julián, mi hermano de este espacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí conversando con ustedes. Contanos, esta es como una pregunta así tipo de soles y vientos. ¿Quién es Julián? Danos ahí como una ideita, un poquito de quién sos para que las personas que nos ven te puedan conocer un poquito más. A ver, pues Julián, ya marcando las 4 décadas. Mujer de las 4 décadas. Mujer de las 4 décadas. Apasionado por la tecnología desde muy pequeño. Me metí como en el mundo del desarrollo cuando todavía era la web 1.0, hace más de 25 años, y desde aquí pues hemos ido trabajando, y los últimos 10, 11 años he estado trabajando usando la tecnología para el desarrollo, o sea, utilizando la tecnología para proyectos de desarrollo de comunidades rurales y dispersas. Qué bien, y esa introducción nos da también a contarles cuál es el tema de hoy. Es indudable que la tecnología hoy nos tiene a muchos abrumados, ¿cierto? Es tema de conversación en las familias. ¿Qué vamos a hacer? Esto va como que muy rápido, estamos preparados para todos esos cambios que la tecnología está dando constantemente. Entonces, eso es lo que vamos a conversar hoy, aprovechar ese conocimiento de Julián acerca de tecnología. Julián también es historiador. Entonces, vamos a tratar de aterrizar junto con Santiago todos esos conceptos y entender un poquito qué es lo que está pasando en el mundo, si es que eso ya lo venimos viviendo desde hace muchos años, ¿cierto? Somos afortunados de vivir una parte de la historia donde nos está tocando vivir muchos cambios acelerados. Entonces la idea no es abrumarnos, sino entenderlo y saber cómo podemos hacer parte de esa historia. Ese es básicamente el objetivo, no es nada técnico, todos vamos a entenderlo, esto está dirigido para que todas las personas que nos escuchan tengamos una idea y podamos comprender y participar en estos temas. Entonces, para empezar, Julián, te quisiera preguntar precisamente eso, o sea, es claro que el mundo va muy rápido, cada vez es más acelerado. ¿Crees que estamos preparados para recibir toda esa información que nos está llegando? ¿Y qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo nos podríamos preparar para estar a tono con todo lo que está sucediendo en el mundo? Digamos que es muy interesante si uno lo ve desde una perspectiva macro, o sea, si uno lo ve como desde la historia del hombre, y ver cómo desde 1950, que se tienen muchas de las mediciones, el desarrollo tecnológico ha sido acelerado. Pasamos de utilizar caballos y utilizar animales de tracción a tener carros eléctricos y empezar en tener carros o vehículos de hidrógeno. Pasamos de utilizar leña y velas y cebo para iluminarnos a tener energía. Pasamos de tener líneas para comunicarnos vía telefónica a tener dispositivos que tenemos todo el tiempo, y pasamos de tener que utilizar en ese momento muchísima capacidad de procesamiento para mandar al hombre a la luna, y ya tenemos el doble, el triple, el cuádruple de eso en los bolsillos. Es una cosa que va a una velocidad tremenda. Total, un dato curioso que recordaba
era que la capacidad de memoria que tuvo en la cápsula lunar, que eso era, El icono. ¿cierto? Algo súper pequeño y que hizo funcionar pues la computadora, no sé qué, todo el asunto para poder aterrizar el hombre en la luna. Bueno, más allá de esas teorías conspiracionistas, pues que sí, que no, que cuál. El Artemisa 3 nos dirá entonces qué más sigue pasando. Ajá. Pero interesante ver ese cambio, y vos lo decías ahorita, Cami, que este hombre aquí donde uno lo ve, pues más preparado que un Cumis, historiador, geekman, ¿sí? Que, lo mejor dicho, sociólogo si se quiere, y culebrero también para las bajadas a las cañadas. Parce, es definitivamente una transformación del mundo a partir de un montón de cosas que vienen sucediendo. ¿Eso qué? Pues digamos como que Camilo proponía, y vos lo mencionabas, de 1950 hacia acá, sí, que eso nos pone más o menos unos 74 años. Ujú. ¿Qué será el mundo cuando cumpla 2100 años? ¿Sí? O 2080 tan siquiera. Es que es muy interesante porque cuando pequeñitos a nosotros nos tocó ver los Jetson, por ejemplo, entonces ver los robots que atendían a la gente, ver la videollamada ahí en los Jetson y ver cómo eso que para nosotros era, pues para todos era ficción en ese momento, inspiró a una generación de ingenieros, tecnólogos, innovadores, a llevar eso que veían en la pantalla, en esas caricaturas, a lo real. Entonces, y también pensando en que muchos de los avances tecnológicos que se han tenido durante la humanidad que benefician a la sociedad civil se dan en otros aspectos, ¿cierto? Digamos que las telas que utilizamos, el internet que estamos utilizando en este momento que empezó como ARPANET, fueron proyectos inicialmente militares o de un grupo reducido de universitarios y después pasaron a mejorar del todo la vida de la gente del común. De acuerdo, es que cuando yo era niño, yo me veía los supersónicos, ahorita que hablas del tema, y jamás pensé que tan rápido iba a tener conversaciones supersónicas, que salió Skype y yo entonces hablaba con otra persona como si fueran los supersónicos con las pantallas. Yo decía, pero yo veía eso como un futuro lejano y lo viví, y de ahí en adelante he vivido tantas cosas, superamos un coronavirus, toda cantidad de situaciones que uno dice, bueno, algo está pasando. Entonces, para embarcar un poquito más el tema, yo les voy a compartir unos datos de un informe publicado en Colombia acerca del tema digital y cómo la tecnología ha venido penetrando a todas las personas. Y me gustaría que a partir de esos datos, pues, reaccionemos y conversemos cómo les parece. Entonces, estamos hablando que en Colombia, un estimado, sí, una cifra estimada de 51.39 millones de personas. Y les voy a dar un dato de teléfonos móviles. Hay 65.5 millones de celulares activos. O sea que eso nos dice que hay más celulares incluso que personas activas. Y eso nos da a ¿Pero entender... eso contando neonatos o sin neonatos? ¿Eso qué? ¿Los que están en el vientre todavía o no? No. Entonces, pero Camilo, tras de cámaras dijimos que aquí abajito el micrófono para que lo recuerden. listo. Entonces, estudio realizado entre personas entre los 16 y 64 años para tener ese contexto. Y habla entonces de unos datos como que nosotros al día, en promedio, estamos 10 horas 3 minutos interactuando con este tipo de medios, sea computador, sea celular, 10,3 minutos al día. Usted me va a decir, no, pues eso es mentira, yo me paso solo 4, sí, pero otra persona se gastará 15 horas del día ahí y ahí nos da ese promedio. Entonces hablábamos ahorita de que esto nos genera una revolución, ¿cierto? Porque nos cambia la vida. O sea, una cosa es la vida antes de estos equipos y otra cosa es la vida hoy. ¿Qué nos dice eso? Que 10 horas de la vida, si le quitas las 7 que dormís, es prácticamente todo el día, dependamos de este tipo de equipos para todo en la vida. Digamos que no es que dependamos, digamos que hicimos unos cambios de usos.
Entonces, si vos eras universitario hace una década o una década y media, entonces estabas una parte del tiempo en la biblioteca investigando los temas, otra parte escribiendo, y digamos que, el contenido que recibieras por radio o por televisión. Digamos que el contenido se reemplazó, entonces ya utilizamos el computador, utilizamos el teléfono para acceder a información de otra manera, ¿cierto? Entonces nos estamos gastando, probablemente, pues puede ser nos estamos gastando mucho de ese tiempo que ya hacíamos en tareas con medios analógicos, lo pasamos al medio digital, pero también hay muchos estudios que muestran el tema de la adicción que tenemos a los dispositivos, ¿cierto? Digamos que muchas de las aplicaciones que utilizamos día a día están diseñadas para que estemos la mayor parte del tiempo ahí conectados, consumiendo contenido y consumiendo la publicidad. O sea, antes la publicidad era muy específica. Entonces teníamos las grandes vallas que veíamos en las ciudades, teníamos los anuncios clasificados y las páginas especiales en el periódico, teníamos las pautas en radio y las pautas también en televisión. Entonces eran unos momentos muy específicos donde las empresas nos podían incidir para tomar la decisión del consumo. Digamos que ahora con esta revolución digital en la que vivimos, nosotros estamos todo el tiempo siendo objeto de campañas para el consumo, todo el tiempo. Total. El solo hecho, Pope, que uno entra a TikTok y uno le haga atrás, como salir, y TikTok vuelve y lo devuelve a uno, como que no quiero que te vayas, engánchate. Esa es una situación tensa, ¿no? De vivir. Ya Facebook creo que hace algo similar, o bueno, no sé. Ahorita que hablabas ahí como de esa atención al consumo, imagínate que esta semana tenía una reflexión con un compañero al trabajo, como parado sobre lo mismo, pero haciendo una entradita aquí a la inteligencia artificial. Y era increíble la posibilidad que encontramos hoy de tener como un yo virtual, ¿cierto? Como Los avatars. esa idea del Jarvis que tiene Iron Man, de tener ese asistente virtual que aprende de mí y que hace las tareas por mí, que yo, mira, quiero tal cosa, tal otra, le doy los prompts, le ordeno qué es lo que quiero y lo hace por mí. Entonces, digamos como que traigo a colación esta idea porque me hizo mucha resonancia lo que hablabas ahorita, de esa transformación como de los usos y de los tiempos que teníamos. Porque entonces ya digamos como que, bueno, esta otra tecnología, que es la inteligencia artificial, nos da la posibilidad de asistir esas tareas, no sé si operativas o diseño, de pensamiento, del uso que le queramos dar, ¿cierto? Claro, es que, mira, Santi, que es muy interesante, ese punto es súper interesante y creo que la inteligencia artificial es un punto de quiebre muy teso porque toda la gente piensa que eso es una revolución nueva. Eso no es una revolución nueva. Nosotros hemos pasado de tener moneda física, que era el metal precioso per se, a llevarlo después al papel porque era mucho más eficiente y más barato producirlo y menos riesgoso, a tener una tarjeta de crédito que es un plástico que representa un valor que vos tenés, no se sabe dónde, pero que tenés, ¿sí o no? Lo mismo pasa con esas herramientas. Entonces pasamos de tener el cuaderno donde escribíamos a tener una hoja de cálculo o un documento de Word donde escribimos. Ahora la idea es que pasemos a la siguiente evolución de esa herramienta, que son esos asistentes, que vos puedas utilizar tu voz y que con esos comandos se puedan hacer tareas que son repetitivas, que te quitan tiempo. O sea, digamos que uno de los motivadores o de los drivers principales tienen los científicos que han estado trabajando en la inteligencia artificial y en machine learning y en otras tecnologías desde hace ya muchísimos años, es eso, es retirarle esas tareas repetitivas a la gente para que la gente pueda ser más productivas en otras cosas. Entonces, por ejemplo, que un artista deje de estar haciendo el tema de marketing y el tema de su propia marca personal, a que lo haga una máquina porque es una tarea repetitiva y el artista puede dedicarse todo el tiempo a hacer arte.
Digamos que esa es la idea bonita que hay detrás de eso, pero también hay otras ideas que no son tan bonitas, igual va a ir reemplazando muchos, como durante toda la historia. Aparece una revolución tecnológica nueva, que es una aplicación de una técnica o una tecnología en la vida cotidiana, desaparece un puesto de trabajo, pero aparecen puestos nuevos relacionados con esa nueva tecnología. Entonces eso revoluciona todo, 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 todo. Así es, voy a tratar de dar un poco de contexto a lo que nos explicaba Julián, así de una forma no muy técnica. Pero si vamos a la historia de la humanidad, pues hemos pasado por diferentes revoluciones. Hoy la gente, como vos decís, se asusta. ¿Será que esas tareas repetitivas me van a dejar sin trabajo y va a desaparecer mi trabajo? Entonces nos van a reemplazar las máquinas. Pero si viajamos en el tiempo a la revolución industrial, pues esa misma preocupación la tenía una persona que hacía un trabajo artesanal y con el desarrollo de la máquina a vapor, entonces esa máquina ya podía tejer. Entonces, no, esa máquina me va a dejar sin trabajo, ¿cierto? O cuando salió el correo electrónico, entonces no, se acabaron los mensajeros y la mensajería, la correspondencia, porque pues ya eso lo hace un correo electrónico. O salió el cine, entonces se acabó la fotografía y así nos podríamos quedar enumerando cantidad de cosas. Pero bien lo decía ahorita Julián, esto habilita a que aparezcan unos nuevos oficios, unas nuevas formas de trabajar. El tema y la invitación es que estemos preparados a eso, pues decimos acá en Antioquia que guerra avisada no mata soldados, ¿cierto? Cuando salió el computador, uno tenía que aprender a manejar Excel, ¿cierto? Ya Excel se nos quedó, hay que saber manejar Power BI y se nos van apareciendo una cantidad de necesidades. El tema es nosotros cómo nos vamos adaptando a ese cambio. Entonces mira que no es que pues sí, de cierta manera nos reemplaza en ciertas actividades, pero hay que verlo también como un habilitador a otras cosas nuevas. Y hoy hay una cantidad de profesiones. O sea, el solo hecho de saber cómo preguntarle a la inteligencia artificial se está convirtiendo en una carrera. O sea, un ingeniero tiene que saber cómo manejar ese lenguaje para que pueda obtener la información que requiere. El análisis de datos no se conocía hace algunos años y hoy en día hay cantidad de carreras de ciencias de datos que se generan a partir de todo esto. Entonces es eso, es entender en qué ambiente estamos y que realmente esa preocupación es genuina y uno todos los días se preocupa más porque esto va muy rápido, ¿cierto? Pero más que preocuparse es ocuparse a entender lo que está sucediendo en el medio, ¿cierto? Además también, digamos que esas tecnologías permiten cosas muy tesas y es, en el mundo hay muy poquitos profesionales de ciertas carreras. Digamos que la ciencia de la salud es una de esas. Digamos que en América Latina sufrimos mucho de eso, ¿cierto? De demorarnos meses y meses para recibir asistencia con un especialista porque hay uno solo en la ciudad donde vivís o en la región donde vivís, entonces el man está, o el man, o él o ella están full todo el tiempo. Digamos que estas tecnologías lo que hacen es también reducir ese tiempo. Digamos que hay una cosa en la que ha sido muy buena la inteligencia artificial y es en el tema de la detección temprana de cáncer con imágenes. O sea, hay resonancias magnéticas o hay rayos X y ellos pues los algoritmos han logrado aprender mucho de imágenes que ya se han tomado de casos reales de gente que tiene cáncer. Entonces, aprendió y ya tienen niveles de confianza en los diagnósticos previos superiores al 98%. La máquina coge todas las imágenes, aprende y ya le presenta una imagen y le dice, sí, vea, esta persona tiene cáncer, porque aquí en este punto minúsculo, que probablemente el especialista le va a demorar mucho tiempo poder identificar, la máquina lo identifica en minutos. Entonces vamos a tener un diagnóstico mucho más rápido y con un nivel de confianza suficiente para poder atender a esa persona, por ejemplo. Hay una serie que a mí me gusta mucho, que viene de una serie vieja que se llama Perdidos en el Espacio, no sé si Santi la ha escuchado. La serie nueva que hay en Netflix es muy bonita y es muy nueva, pues tiene muchos elementos muy, muy, muy tesos. Y hay una parte donde alguien le dice a una niña que es muy tesa, venga, pero desconecte el piloto automático para poder salir, porque el espacio que tenemos no nos da para que la computadora haga las maniobras. Y ella le dijo, no,
yo confío en la computadora porque el algoritmo de navegación fue entrenado con mi mamá, que es la mejor piloto del mundo. Hay das varios elementos importantes, Julián, y para entender ese concepto de inteligencia artificial que ya sí ha tocado mucho, y yo sé que hay mucha gente que nos está viendo y dirá, ¿de qué estamos hablando? Y ahorita decías que hablabas de 1950, de hecho ese concepto de inteligencia artificial viene desde el 56, el concepto de que es inteligencia artificial, y desde ahí se creó como ese experimento, llamámoslo así, de coger una máquina y crear una máquina que tenga esas capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos. Un reto bastante complejo, ¿cierto? Y empezaron a trabajar los científicos en cómo hacer esa máquina con esa capacidad cognitiva. Por allá a alguien se le ocurrió, pues, si esa máquina es capaz de jugar ajedrez, entonces ya garantizamos que tiene cierto nivel como de procesamiento de esa información. Y bueno, pues, digamos que hicieron la máquina que jugaba ajedrez, pero digamos que ahí estaban un poco equivocados porque era un poco más allá, ¿cierto? Y por muchos años lo que se hizo fue sistemas expertos para resolver problemas, pero todavía no con esa capacidad cognitiva. Pasaron muchos años y se pensaba tal vez que era no imposible, pero no se veía tan cercano. Tal vez lo que pensaban en ese momento los científicos era, imagínense lo complejo de esto, ¿cómo llevo un código toda esa capacidad cognitiva de las personas? Y uno dice, no, es que es imposible. ¿Cómo llevo a un código? O sea, hay alguien que está escribiendo un código, para los que están allá y lo podemos entender, está escribiendo un código y esta máquina, por decir algo, interpreta ese lenguaje de lo que se está escribiendo. Pero yo como le digo a una máquina por medio de un código, lo que siento, lo que pienso, lo que relaciono, entonces, complejo eso, ¿cierto? Analicemos, por ejemplo, cualquier cosa, por ejemplo, un chiste que uno sencillo, que uno cuente. Entender un chiste es complejo porque hay que entender esas palabras que quieren decir, además que los chistes son muy sarcásticos. Entonces, cuando uno quiere... Y más el humor negro que tiene Camilín. Sí. Ese sí que hay que entenderlo. La máquina no lo va a entender, ¿cierto? Porque como cuando digo una cosa, digo la otra. Entonces, no solamente es entender la palabra, sino en el contexto por el que yo estoy diciendo esa palabra. Entonces, si hablamos del 56, entonces, ¿por qué hasta ahora estamos hablando de eso? No, es que hasta ahora no. Hoy estamos viendo materializado esto. Y ahorita hablaba Julián también del Machine Learning, entonces los científicos dijeron, no, pues ese código va a ser muy complejo de hacerlo, pero el hardware, que es la parte física de la máquina, ha avanzado mucho, entonces más bien no le demos el código a la máquina, sino que demos la información, tiremosle millones y millones de información, así que todo lo que esté en la web, ¿cierto? O gran parte de la información que está en la web, y no le digamos nada, simplemente démosle esa información y que el hardware que puede procesar empiece a procesar y empiece a aprender, que es lo que decía ahorita Julián. Y ahí hablamos de Machine Learning, que en español sería como aprender la máquina, ¿cierto? Más o menos. Entonces ya no es decirle a la máquina que piense así, sino coja esta información y a partir de unos patrones estadísticos empiece a entender, a relacionar, y de toda esa información usted va a aprender. Y ahí creamos un monstruo, porque no sabemos ni siquiera qué va a salir de ahí. Una cosa es cuando uno hace un código y le dice, vea, ante esto haga esto, a decirle a una máquina, vea, le entrego toda la información, no sé qué va a salir, aunque hay algo que son los inputs y los outputs, pues que entrada le doy y que espero recibir, y a partir de ahí yo le tengo que dar unos atributos, pues para que la máquina más o menos tenga cierto nivel de entendimiento de lo que yo quiero o lo que esperamos que haga esa máquina. Eso se hace, pues, incluso se inspira en el cerebro, en las redes neuronales, el deep learning y todo este tema, y así es posible que hoy en día podamos tener lo que vemos, como el ChatGPT y todas estas cosas, que realmente lo que hacen es aprender de toda la información que está. Entonces, dependemos no es la palabra, pero ya confiamos mucho en esas herramientas, ¿cierto? Pero realmente el tema es cómo interactuar con ellas y lo que te quería preguntar, Julián, es, después de este contexto, finalmente eso qué tan confiable es, porque realmente eso es algo que está aprendiendo de lo que le estamos entregando, y pues palabra de Dios, eso no es la Biblia, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas ahí que suceden en cuanto a eso. Entonces, todo ese contexto tan largo, porque sí quería que todos tuviéramos como una idea general, no eso cómo se dio.
¿eso en qué situación nos pone realmente? O sea, como herramienta vos decías, pues, pucha, es que busca la cura como al cáncer. Eso suena muy bien, ¿cierto? Puede aprender eso, ¿cierto? Pero también puede aprender muchas cosas. ¿Cómo nos pone esa situación frente a esa inteligencia artificial? Venga, yo interrumpo aquí para darle paso a otra cosita. Y es que, Cami, lo decías tú, y era la misma cuestión que me surgía a mí. Parce, si en la web hay tanta información, ¿cierto? Y hay tanta información que uno puede manipular, las inteligencias artificiales también están captando esa información. Entonces, es que, ¿qué será la verdad? ¿Qué será la verdad y qué será la mentira? ¿Sí? Es que es muy teso, precisamente por eso. Digamos que en Internet hay de todo, no solo en la Internet que conocemos, sino en la Internet que no conocemos. Entonces, digamos que uno de los grandes retos es el tema ético y el filtro de una cosa que se llama bias o el tema de estereotipos. Entonces, el tema de que la inteligencia artificial no dé una respuesta que suene ofensiva para población, para minorías. Entonces hay que aplicarle un filtro para quitarle esas palabras o para quitarle esos patrones, porque es lo que identifica, es patrones. Es muy parecido a como nosotros aprendemos. Nosotros también aprendemos con patrones. Lo que se ha hecho con inteligencia, con machine learning y después con inteligencia artificial es es intentar replicar como nosotros aprendemos. Entonces, nosotros cuando somos bebés y cuando vamos creciendo en la vida aprendemos patrones. Lo mismo hace la inteligencia artificial. Yo le puedo meter cualquier cantidad de datos, pero él va a aprender los patrones en esos datos que hay. Entonces, si yo le digo, venga, si él identifica que en todos los textos que yo le pasé, después que dice sol, dice luna, entonces si yo le digo sol, él va a decir sol y luna, porque es el patrón que aprendió. Entonces, eso es uno de los riesgos, ¿cierto? ¿Qué datos yo le voy a servir a ese algoritmo para que aprenda los patrones que hay ahí, retirando los filtros? Entonces, por eso en noticias se ha visto mucho el tema de, es que, no sé, Google hace unos 4 o 5 años intentó tener un asistente que lo conectó y lo apagó porque tenía sesgos raciales. O Twitter en su momento también lo hizo y tenía patrones de odio, entonces también lo tuvo que apagar. Entonces ahí es donde, digamos que no es una herramienta que esté inventada y no es una solución, no es la pomada que lo soluciona todo. Y ahí, por eso yo enfatizo mucho en el tema de que es una herramienta, ¿cierto? Usted tiene un martillo, usted tiene que hacer el movimiento para asegurar que el martillo haga su función. Lo mismo con la inteligencia artificial. Usted le mete la información de la que usted quiere que aprenda, o si usa los que ya están predeterminados, usted hace las preguntas con una receta que funciona, pero usted tiene que supervisar lo que da el texto después o la imagen que hay después, porque si usted no lo hace, digamos que en todos los contratos que tenemos de uso de todos esos productos de inteligencia artificial que hay, está eso. Úselo con supervisión. ¿Por qué? Porque el resultado puede ser un resultado que sea ofensivo, Entonces, siempre después de que arroja una información, yo tengo que verificar esa información que sale. Que si yo le pregunto, no sé, si yo le pregunto, a ver, un tema que hace poquito salió, si yo le pregunto, por ejemplo, sobre una guerra en una región específica de Colombia, digamos, un enfrentamiento aquí en Antioquia, en Medellín, en el siglo XIX, él no va a saber de eso, pero él va a coger todo el contexto que encontró de Antioquia, de las guerras civiles, y va a armar un texto. Pero ese texto no va a ser 100% lo que yo le pregunté, y no va a ser 100% verídico del hecho que le estoy preguntando. Ahí hay un riesgo, y esta pregunta te la hago más al Julián historiador que al tecnológico. A ver, es que incluso es hasta filosófica. ¿Sí o qué? Si nosotros cogemos una máquina y le damos una capacidad cognitiva, ¿cierto? Eso permitiría validar todo lo que hemos construido en la historia del ser humano desde el inicio y todas las civilizaciones que han aportado al conocimiento, porque que estemos nosotros tres sentados acá y usted en su casa,
es el resultado de todo lo que la humanidad ha hecho y ha creado, y a partir de ahí está la tecnología, pero también hay corrientes filosóficas que han dado aportes y la sociología, ¿cierto? En cuanto a lo que es el ser humano. Y es tan importante que todos, de diferentes culturas, de diferentes puntos de vista, construimos eso. Si la máquina tiene esa capacidad, puede poner a prueba todo lo que la filosofía, la sociología y la historia ha trabajado por muchos años, ¿cierto? Y yo lo podría validar incluso y simular en una herramienta de estas. Pero ¿cuál es el riesgo? Lo que me pone a pensar a mí cuando me pone a pensar cosas así raras. Y entonces esa construcción ha partido desde el intelecto y la construcción de todos, y ahora esas inteligencias artificiales van a coger esa información y será que van a crear un futuro diferente para la humanidad basado en lo que piense la inteligencia artificial. O sea, se va a perder esa construcción como persona que hemos tenido hace tantos años, o estoy siendo muy paranoico, ¿no? No, lo que sabemos es que Camilo es el próximo Neo. Sí, okay, Neo estamos dentro de la matriz. No, total, mi hermano. Pues, inclusive la pregunta para que después de esa, es como que ustedes que se imaginan, ¿cierto? Pues hoy con estas herramientas que vamos teniendo, con esta evolución tecnológica, que se imaginan o que ya tienen rastro de uno a la vuelta de unos 10, 15 años, que no es nada lejos, ¿qué podría estar pasando? O sea, uno de los riesgos del uso de esas tecnologías, como todas las tecnologías, pero especialmente esta es eso, es el tema de quitarle al ser humano lo que lo convierte el ser humano, ¿cierto? Esa capacidad de aprender y afrontarse a los problemas para poderlo hacer. Digamos que por eso han entrado también muchas reglamentaciones, muchas legislaciones en torno al uso en las aulas de clase, en las universidades, ¿cierto? Porque la idea de esos espacios es que el individuo se vea limitado por así decirlo, a esos problemas que se le están planteando para que él busque una solución con base en lo que él conoce o en lo que puede investigar para hacer. Eso es lo que hacemos todo el tiempo en la escuela y en la universidad. Esta herramienta nos permite que esos procesos que nos toman años se hagan en segundos. Porque yo estructuro la pregunta y él automáticamente me va a decir quiénes han hablado de eso, qué se ha hablado, cuál es el trend o lo que se espera sobre ese tema en el futuro, o qué se ha hablado en el pasado y cómo se solucionó. Y me va a dar una estructura del trabajo que yo debo dar y me va a dar los textos y yo le pido los textos, ¿cierto? Entonces, yo voy a dejar de hacer todo ese trabajo estructurante de mi pensamiento y se lo voy a dejar a otro. Digamos que ese es uno de los riesgos y por eso está ese tema de la reglamentación. Pero atándolo a lo que dice Santi, yo esperaría un proceso como en los supersónicos, que un niño, por ejemplo, llegue a un aula de clase y tenga una herramienta que le permita aprender más rápido lo que debe aprender, ¿cierto? Y que aprenda a su ritmo, ¿cierto? Porque también hemos aprendido a través de los años que no todas las personas aprenden de la misma manera. Entonces la inteligencia artificial puede ser una herramienta súper poderosa para que si identifica que el niño es súper visual, le enseñe los conceptos a través de videos, imágenes, animaciones. Pero exacto, si es más lógico, entonces lo presente a través de diagramas, pero si es más kinestésico, entonces lo muestre de otra manera. Entonces, pues yo lo veo desde ese futuro bonito, ¿cierto? Y desde ese futuro también en que nos permita acortar esos tiempos en que las innovaciones lleguen. Porque en la capacidad de procesamiento humano que tenemos, muchas de las innovaciones que esperamos para hacer no sé, hacer una cura para el cáncer, una cura para el VIH, para ampliar la vida, para reducir los efectos del envejecimiento, nos va a tomar cientos de años. Esta tecnología nos permitiría acortarlo a un par de décadas. Okay. Y en ese sentido, una pregunta para Santiago también y para Julián.
Entonces, solucionado ese problema, ¿cierto? De nosotros dedicar tanto tiempo a tareas que podría hacer una máquina, estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? Entonces, como personas, ¿qué hacemos? ¿En qué nos preparamos? ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar para adaptarnos a estos cambios? Porque yo te digo una cosa, yo abrí ChatGPT y empecé a preguntarle cosas y yo era como, ¿Será que o sea, sí? me generó ahí como cierta cosa, ¿cierto? Después la exploré más y me asusté. Yo dije como, ¿y esto qué más hace? Un ejemplo, a mí me gusta la música, ¿cierto? Entonces hice una canción y eso lo hizo en 2 minutos. Y le dije, pero vení, pero dame los acordes. Y me dio los acordes. Y yo lo toqué en la guitarra y eso sonaba y pues estaba bien construido. Y dame un punteíto para eso. Me ponía ahí el punteo, lo hice. O sea, me hizo la canción. Después apareció otra herramienta que hacía la canción completa. Y yo decía, ¿y esto hasta dónde va, cierto? Entonces, con la pregunta que vos hacías es, entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? O sea, ¿estamos preparados para recibirlo? Yo creo que nunca vamos a estar preparados para, como sociedad, para ningún avance tecnológico. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar? ¿En qué debemos trabajar como sociedad? En las empresas, Santi, por ejemplo, cómo preparar a todas las personas para adaptarse a esto, qué habilidades desarrollar, cómo preparar ese entorno en las familias para que esto no nos afecte como tal esas relaciones familiares, sino que al contrario estén a favor de lo que tenemos en la familia. Entonces, esta es una pregunta más por lo humano, ¿cierto? ¿Cómo prepararnos en todos los aspectos de la vida? Porque esto no es de apagarlo o de decir, no, esto ya va y esto no lo vamos a detener, ¿cierto? No, marcar aquí un letrero, estoy en contra de la tecnología, no, eso pues, realmente no es cierto. Pero entonces, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué podemos trabajar? ¿En qué nos debemos enfocar como personas para llevar ese proceso de la mejor manera? Es una pregunta bastante interesante. Ya aquí, bueno, llegando un poco como al final de esta conversación rica y deliciosa, para que haya una segunda parte y una tercera, una conversación extendida. Bueno, Cami, pues digamos como que realmente nos ha cuestionado mucho y en los diferentes acompañamientos en empresas que hemos tenido y que finalmente con la familia, cuando hablabas, me acordaba de enseñarle a Dongo, a mi papá, cómo buscar un video en YouTube. ¿Listo? Y cómo YouTube ya le saca los videos de billar que a él le gustan. O sea, claro, es cómo se, a partir de la tecnología, va tocándose la cotidianidad aún de las personas que decíamos, no, no, es que la tecnología no es para mí. La cuestión al final, después de una conversación extendida que teníamos en la empresa, decíamos que definitivamente en donde tendremos que seguir siendo muy buenos, en lo que no es capaz de hacer una máquina. En esas habilidades que aún siguen siendo muy humanas, las emociones, por ejemplo. Esa es una situación que no es de una máquina, es muy humana. ¿Listo? Entonces, ¿cómo seguimos trabajando, aumentando unas habilidades que nos ayuden a comprender o a aprender del mundo, a aprender de las situaciones a partir de las emociones? Entonces, lo veíamos en un ejemplo palpable. Imagínate que estamos programando un bot que le preguntara a las personas sobre esas inquietudes, en este caso de crédito y de crédito hipotecario, para poder llegar como un triaje, una especie de triaje. Pero dentro de esa estructura, y bueno, no sé qué, que toda la cosa, un árbol muy bacano de decisiones y de respuestas, pero al final que llegamos, bueno, es que la persona viene con una emoción y es la ansiedad. Pero viene con la urgencia de necesito el crédito hipotecario. Entonces, a partir de reconocer esa ansiedad con la que llegaban los clientes, empezamos a trabajar una estrategia en donde nos convertíamos en artistas de la ansiedad. Y como los especialistas de crédito, en este caso, abordaban a partir de la ansiedad el acompañamiento que realizaban a las personas para poder matizar, adecuar, ¿cierto? Customizar esa ruta hasta ese desembolso del crédito hipotecario, por contarles pues un ejemplo alrededor de, pero fue a partir de reconocer esa emoción dentro de ese proceso muy humano. Sí, tiene que ser como una que se complementen, ¿cierto? No hay nada más
decepcionante que entrara una solución como la tuya y que te conteste un bot. Yo quiero eso, no entendí, o quisiste decir tal cosa y uno es, no, atiéndame, ¿sí? Okay, como que, a mí me gusta mucho la tecnología, no estoy en contra, pero puede que ese momento, la conclusión que ustedes tengan es que yo necesito una persona que me entienda qué es lo que tengo, y de ahí en adelante todas las tareas que se requieran para desembolsar ese crédito, pues que la haga una máquina, ¿cierto? Y eso ahorrará horas y horas y horas de trabajo, pero, seguirá siendo la persona importante en ese proceso como tal de crédito. Pero es que es muy teso porque en ese momento, por ejemplo, ya hay robots de atención que son indistinguibles de una persona. Sí. Ya existen. Y eso también, hay, digamos que ese planteamiento que hiciste es muy interesante porque es como lo que todo el mundo está pensando ahora. Venga, ¿a dónde nos vamos a parar? Ya tenemos la inteligencia artificial, esta vaina no la vamos a poder parar, no se va a poder parar porque es un adelanto que nos sirve a todos, es como nos vamos a adecuar. Entonces, hay gobiernos o hay entidades que están planteando un tema de un ingreso mínimo universal. Entonces es tener a la inteligencia artificial trabajando, generando el valor económico que las personas van a recibir como mínimo. ¿Para qué? Para que las personas puedan dedicar ese otro tiempo que están por fuera de las tareas que sí tienen que hacer un humano en su desarrollo humano, ¿cierto? Que es una cosa que se ha planteado con la mayoría de los adelantos tecnológicos. Cuando hablaste, por ejemplo, el tema de cambiaron la máquina de tejidos de ser humana a ser en máquinas, lo que pasó ahí fue una reducción en la jornada laboral. De estar 12, 16, 20 horas trabajando mujeres, niños, todo el mundo en unas condiciones muy malas, a conquistar derechos laborales que redujeron la jornada laboral para que las personas pudieran tener el resto del tiempo para su descanso, para su crecimiento, etc. Digamos que eso es un ala de lo que se está pensando con el tema de la implementación general de la inteligencia artificial y lo que viene, que es una inteligencia artificial generalizada. O sea, ya no va a ser con rubros específicos y con entrenamientos específicos, sino que ella va a entender todo el contexto en el que se está planteando. Entonces, ahí va a llegar el momento en que la persona va a llegar ansiosa, la inteligencia artificial va a entender cuál es la emoción con la que llega la persona y lo va a poder atender en el contexto en el que él está. ¿Por qué? Porque vas a ver o va a leer la máquina desde donde yo estoy haciendo el contacto, le va a mostrar que él ha tenido conversaciones con sus familiares sobre, es que necesita el crédito porque necesita pagar la casa o si no lo echan. Y va a ver que se ha metido a 5 páginas de los bancos, pero lo han rechazado. Sí, y como tiene información también del sistema general bancario, ya vio que a la persona la han revisado 3 o 4 veces y no le da el score crediticio por X o Y cosa. Entonces ya la solución que le va a dar es una solución súper personalizada a lo que tiene. Personalizada y a la vez invasiva. O sea, claro. llega ahí otro tema. Hay un país asiático, pues que no voy a decir el nombre, que queda en Asia, que utiliza todo lo que vos acabas de decir. Es un país asiático que queda en Asia. Que queda en Asia, porque no, es que no quiero ser por temas de la web ahí, pero en ese país hay un sistema de puntos, donde te miden como ciudadano y a partir de eso, de toda esa información que capturan, entonces te pueden dar un trabajo, te pueden permitir salir del país, te pueden permitir pues recibir los derechos que tienes como ciudadano. Entonces uno dice, bueno, ¿y hasta dónde esa tecnología ya puede ser tan invasiva que incluso va a controlar y me va a puntuar si yo soy un ciudadano que hace las cosas bien dentro de esos parámetros? Ahí se plantean bastantes dilemas éticos. Claro, eso es una serie de Netflix prácticamente. Claro, es que miren que ahí el tema es, ya eso se está dando. Eso no es una cosa nueva. Sí, no, o sea, usted tiene una cuenta de uno de los grandes tecnológicos, Meta, Facebook, Gmail, TikTok, Instagram, especialmente cualquier red social, usted no está pagando.
pero eso genera una... Con plata Usted no. como... Exacto, con plata usted no está pagando, usted está pagando con sus datos. Claro. Entonces ustedes la tienen en el teléfono, entonces ellos saben usted dónde ha estado. Entonces basado en su historial de ubicación, así usted haya dicho que no lo siguieran, él lo sigue recogiendo y le va a decir, venga, como usted entró a esta pastelería, pero cerca de su casa hay otra pastelería y ellos tienen con nosotros un contrato, entonces vea esta publicidad de la pastelería que le queda más cerquita que la otra. Montes en el carro, diga pollo varias veces y paga por cocorico. Exactamente. Es que, Entonces digamos que eso no es un dilema nuevo, eso no es un dilema nuevo, pero digamos que ese es el otro lado de la inteligencia artificial, es que esté tan integrado en nuestra vida diaria que llegue a ponernos en riesgo porque sabe muchísimo más. Hay muchos experimentos en el tema de poder conectar nosotros como personas, como individuos, como seres vivientes, generamos una cantidad de datos impresionantes que no somos conscientes. sí. No, ya, Usted tiene un teléfono, usted ya tiene un smartwatch, un reloj inteligente, entonces ya hay alguien que sabe cada hora, cada 2 horas, cada 30 minutos, cada 10 minutos, cuál es su presión arterial y cuál es su... ¿Cuánto durmió? Ya lo sabe, cuánto duró, cuánto durmió, si se paró, si no se paró. Y el teléfono entonces le está diciendo si salió de la casa, si no se salió de la casa, si está en la otra casa donde hay unas fotos que usted tiene identificadas como papá, mamá, hermano, tía, ya la genera. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que les decía? Ese es el otro lado, es poderlo integrar de una manera que sea súper personalizado, que me dé las soluciones que yo necesito, pero que también pueda generar un riesgo en ese tema de ya yo no puedo distinguir en algún momento qué es generado por una máquina y qué es generado por alguien. Exacto, dicen las leyes de Melvin, pues de la tecnología, que la tecnología no es buena, ni mala, ni neutra, simplemente es la tecnología, ¿cierto? Y el uso que se le Y dé. el uso que le demos. Entonces yo les voy a leer, en el mismo estudio que les comentaba ahorita, les voy a dar el top 10, tengo el top 20, pero les voy a dar el top 10 de las páginas web más visitadas en Colombia. Haciendo ese énfasis que no vamos a hablar si está bien o si está mal, yo sí quisiera hacer un ejercicio y es contarles las 10 primeras páginas y que ustedes reaccionen a esta información y hagamos un análisis de esta sociedad. O sea, los voy a retar, analicemos la sociedad colombiana con este dato que les voy a dar. ¿Listo? Listo. Página más visitada en Colombia, google.com, para hacer las búsquedas, ¿cierto? La segunda página más visitada es YouTube, para ver los videos, ¿cierto? Tercer página más visitada, Facebook, red social. Cuarta más visitada, wplay.com. Es una página de apuestas deportivas y casinos y está en el cuarto renglón en Colombia. Número 5, hotmail.com, intercambio de mensajes. Número 6, wikipedia.org, búsqueda de información. Número 7, eltiempo.com, un portal de información, suena y llama la atención. Octava, xvideos.com, no sé esa página de qué será, pero ¿De cuántas X son los videos? está de octavo lugar. Noveno lugar, mercadolibre.com para realizar compras. Número 10, live.com. Va a seguir hasta las 20. Número 11, pulso.com. Increíble, ¿cierto? Unas noticias ahí más o menos. Pulso, sí. Número 12, google.com, pero .co, o sea, la colombiana. Número 13, tampoco es esta página, que será, dice xnxx.com. Número 14, instagram.com. Esta es la página web, seguramente la aplicación se utilizará mucho más, pero estamos hablando de página web. Número 15, caracoltv.com. Número 16, canalrcn.com. Número 17, pornhub.com. Número 18, betplay.com. Número 19, whatsapp.com. Y número 20, twitter.com. Entonces ahí les di las 20 páginas más visitadas y a propósito les hacía esa pregunta porque
esto muestra nosotros también cómo nos estamos apropiando de la tecnología y para qué la estamos usando. Dado ese diagnóstico de este estudio que dice cuáles son las páginas, 20 páginas más visitadas, ¿qué piensan del tema? No, ¿qué pienso del tema? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Claro, no, completamente eso, pues como que las páginas de apuestas, pornografía, temas de noticias, tal vez de chismes, de saber qué es lo que está pasando. Me hace pensar en ese saludo típico que tenemos en Colombia, bueno, esta parte de Colombia, que es el qué más, porque siempre buscamos como que algo ocurra, qué más, qué hubo, ¿cierto? Entonces como que siempre esperamos, pues, de ahí también esa, no sé, como esa intriga o esa curiosidad más bien por saber qué está aconteciendo. Lo increíble, pues increíble, pensé que por lo menos había alguna página de ciencia, ¿cierto? O alguna página de arte, o alguna página de... Y no, pues obviamente nos acabaste de dar aquí el top 20. Dios mío, no, me cuestiona realmente. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, Señor Jesús? Pero miren, era algo que hablamos al principio, es el tema del cambio de los usos. Entonces, ya estamos reemplazando el televisor por utilizar YouTube para ver videos o música, utilizar portales de noticias, que eso es vamos, que es una paradoja muy interesante y un paradigma, digamos, que los medios de comunicación tuvieron que romper, y es no estar solamente en las plataformas donde normalmente estaban. Entonces, no tener un periódico impreso, no tener solo el programa de radio, no tener solo el programa de televisión, sino también migrar a los contenidos digitales y cómo yo monetizo para poderle pagar todo el andamiaje de producción que yo debo tener, y el resto del entretenimiento que hay ahí planteado. Digamos que es muy interesante el tema que Wikipedia está entre las 10 primeras. Sí, me pareció súper interesante, sí. ¿Cierto? Pero sí, o sea, está ese reemplazo de las plataformas físicas a unas plataformas digitales con un acceso mucho más constante, y con mucha más facilidad, ¿cierto? Pero digamos que antes a todos nos pasa, pues en mi casa pasaba, en mi casa hubo un tiempo que se compró el colombiano, que estábamos muy bien, pero apenas se dejó de estar bien económicamente, eso fue lo primero que se cortó y nos quedamos solo con la televisión. Y ya después del tiempo, cuando en la escuela uno le ponían la tarea que recorte el artículo tal todos los domingos, entonces uno se suscribió y compró solamente los dominicales. Digamos que ahora no, ahora yo abro una página web o abro una aplicación y ya tengo acceso a la información, al contenido que el medio me ofrezca, ¿cierto? Y también es el tema de la inmediatez. Creo que y el tema de la urgencia, creo que eso es uno de los elementos que tiene las plataformas digitales, y nos explotan mucho ese sentido de urgencia y que queremos saber ya qué es lo que está pasando, y yo me meto ya, yo quiero saber qué está pasando ya, claro. Y lo que está pasando, por ejemplo, ahora con los conflictos en Europa, en el Medio Oeste y en Venezuela. Venga, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando allá? ¿Cómo están? Venga, videos de la gente que salió a marchar, el bombazo que le metieron a la escuela con los niñitos, quién fue, y este otro país se le metió a este otro país allí, entonces, ¿cómo está el asunto ahí? Que siempre nos quieren tener con las ansias, porque somos muy ansiosos en eso, entonces los medios explotan eso es muy interesante. Claro, qué para te interrumpo ahí, güey, Pope, Juli, me hiciste acordar que a mí me ponían la tarea de pegar el evangelio de cada 8 días de la iglesia en el plano de religión. Claro, y las noticias del periódico, claro, total. Pero bueno, ¿a quién más le tocó hacer eso por allá para que nos comenten? Muchachos, bueno, yo creo que esta ha sido una conversación bastante interesante. Quisiera proponerles en este momento como una conclusión hasta el momento de lo que vamos conversando, para que podamos pues como compartir. De mi parte, arranco, no sé, a mí pues digamos como que más allá de lo apocalíptico que pueda sonar, me emociona el futuro, me emociona qué puede suceder. Mientras nos escuchaba conversar, veía en mi cabeza un montón de películas futuristas,
unas distópicas, bueno, en fin, Cada vez más reales. claro, cada vez más reales, cada vez más cerquita. Sí, Me acordé de esa Oblivion, creo que se llama así, obvio. que hablaba sobre las cámaras que curaban a las personas, cuando estabas hablando del cáncer, y yo, ay, pucha, ya ahora, ya es más cerquita que nos encontramos con algo parecido. No, definitivamente la conclusión que saco es emocionante, creo que tenemos un futuro por vivir con bastante sensatez, diría que no sé si sabiduría, pero sí sensatez alrededor del uso de la tecnología que podamos dar. Cami, ¿vos qué opinas? No, de acuerdo con lo que vos decís, me emociona el tema. Es un tema que me gusta mucho. Soy afortunado de vivir en esta época. Hay veces uno dice, a mí me gusta mucho como la Edad Media también. Y yo digo, me hubiera gustado vivir en la Edad Media, pero seguramente con una cantidad de situaciones muy ¿cómo se dice? Precarias. Sí, Sí, es verdad. La inteligencia artificial ya lo corrigía aún. Viviendo un montón de situaciones que tal vez hoy la comodidad de los avances tecnológicos me lo permite. Entonces eso también hay que verlo desde ese punto de vista, ¿cierto? Me quedo con lo que decía Julián. Estamos reemplazando cosas o sea, básicamente estamos viviendo una transformación desde la tecnología, desde lo social, donde estamos cambiando la forma en que vivimos, la forma en que hacemos las cosas. Démonos la oportunidad de vivir cosas nuevas, de aprender, de aprovechar, de disfrutar esos avances que muchas personas no pudieron disfrutar hace muchos años. Nosotros somos privilegiados, lo podemos vivir. Antes de la pandemia yo era escéptico de muchas cosas, ya toda la noticia que veo casi que de entrada le doy validez porque ya, pues es decir, sobrevivimos a una pandemia, una crisis económica. Cualquier cosa puede pasar. O sea, es que en los últimos 5 o 6 años han pasado tantas cosas que uno ya se toma el tema, es como, bueno, que viene, ¿cierto? No con ese susto que me une a lo que vos decís. Si nos ponemos paranoicos nos vamos a quedar. Entonces simplemente es como vivirlo, disfrutarlo, pero también hay una responsabilidad, sea que usted trabaje en la parte tecnológica o no, de conocer, aprender, entender, porque es el entorno que está transformando pues nuestra forma de vivir. Entonces es importante eso. Con los niños es importante darle la oportunidad. Hay que entender que ese es el mundo que están viviendo ellos. No están viviendo el mundo que nosotros vivimos hace 20, 30 años. Es totalmente diferente. Nosotros cogíamos un carrito y y la bolita. Y eso no se puede perder tampoco. Y hay que mirar cómo hacer que los niños tengan tiempo para eso, para vivir eso, que eso lo hace uno crecer como persona, pero también hay que permitirles que vivan el mundo de hoy, y el mundo de hoy implica acceder a información, hay que saber cómo los llevamos a que accedan a la información. Pero quería cerrar también con esa conclusión, porque siento mucho en las familias que eso se está viendo como un tabú o como algo que muchos niños incluso se están alejando de esa situación. Entonces, ni dejar que esto se desborde, pero también entender que el mundo en el que ellos nacieron y están viviendo es este, y que nosotros también debemos entenderlo y acompañarlos en ese proceso. Yo me uno a las palabras de Santi, digamos que es súper emocionante ver cosas que uno leía o vio en alguna película o en alguna serie y que ya pasaron o ya están próximas a pasar. Eso es súper emocionante. Yo creo que lo que no debemos perder es la humanidad, ¿cierto? Porque también nos lo han mostrado muchas obras de ciencia ficción, y es el tema de cómo también a veces ese apego a la tecnología nos quita lo humano. Creo que eso es lo que nos diferencia de las máquinas, ¿cierto? La humanidad, cómo me relaciono con los otros, qué aprendo, mi capacidad de asombro y mi capacidad siempre de estar disponible para ayudar a otros. Creo que eso es súper, súper crucial. De acuerdo. No, yo creo que esta ha sido una conversación bastante interesante. Les esperamos entonces en esa próxima conversación. Díganos si quieren una segunda parte de esta conversación. Yo creo que sí. Yo creo que eso va a pasar. Pero bueno, yo creo que hay un montón de preguntas y respuestas que podemos ir debatiendo. Vuelvo y les hago la invitación a que nos cuenten de qué más creen ustedes que podemos seguir conversando para seguir enriqueciendo este espacio bien chévere y bien interesante. Y bueno, Cami,
Un saludo pues para la nana por allá donde se encuentran, no sé. Por allá donde está Nana en esas tierras lejanas, la esperamos nuevamente para seguir compartiendo con ella y creciendo juntos en esto que es Caminas, rutas de vida, a partir de nuestros conocimientos. Como les decía el video anterior, lo que quieran que hablemos, si nosotros no sabemos, buscamos quién sabe. Hoy nos acompañó Julián, que es experto en este tema. Muchas gracias por estar acá, quedan las puertas abiertas y te agradecemos mucho por darnos tu espacio, por permitirnos estar en tu casa compartiendo ese conocimiento. Y a ustedes muchas gracias también por estar ahí acompañándose. Lo que dicen todos los youtubers, nosotros no somos youtubers, pero denle ahí suscribirse, denle like a la campanita, ahí nos estamos viendo. Bueno, un abrazo pues, cuídense mucho, chao. Chao.